con referencia a la horizontal. ¿Ah? El hecho es de que las técnicas o maniobras regladas tienen su inicio en la posición del paciente y la finalización de las mismas es con el test de bloqueo. La posición del paciente y del operador está establecido de que el respaldo del sillón a 45 grados y con el cuello en hiperextensión. Eso nos va a permitir una mejor visión y una posición más ergonómica. Y la arcada superior, la arcada dentaria superior, queda a la altura del hombro del odontólogo. El cuello en hiperextensión es lo que nos va a permitir a nosotros tener una visión más directa sobre la zona en la cual vamos a estar trabajando. La referencia ósea está establecida por el agujero incisivo. El agujero incisivo, si ustedes recordarán, el doctor Imas les hacía un acercamiento de vuelta a todas las referencias anatómicas que son necesarias tanto para las técnicas anestésicas como para la parte quirúrgica. Por él emergen el nervio nasopalatino. ¿Tá? Luego, como referencia mucosa, ¿qué es lo que vamos a tener? La referencia mucosa va a ser la papila incisiva, que está expresando la salida del nervio nasopalatino y en el cual ustedes lo van a tener ubicado por detrás de los incisivos centrales. ¿Ah? De la papila, lo que nos interesa mayormente es el surco que la delimita, dándole así una conformación circunferencial prácticamente en algunos casos, pero no es permanente esa forma, sino que puede variar. Lo que sí es que todas las papilas incisivas tienen un surco que las delimita. En el surco es donde nosotros vamos a funcionar. La referencia dentaria, como les decía, es las caras palatinas de los incisivos centrales. Nosotros no vamos a penetrar dentro del agujero en la medida de lo posible. Nosotros lo que vamos a hacer es venir desde el lado a bloquear a 45 grados y funcionar en ese surco que tiene la papila. ¿Ah? Para esto necesitamos una jeringa Carpule con aguja corta y recordándoles, la referencia ósea es el conducto incisivo, la referencia mucosa es la papila incisiva y la dentaria son los incisivos centrales. El punto de punción es el surco que delimita la papila interincisiva y la dirección es a 45 grados homolateral al nervio a bloquear. Se profundiza a unos 5 milímetros hasta obtener contacto óseo. El contacto óseo algunas veces puede darse en 5 milímetros o puede darse un poco menos. Está el hecho de que el espesor de la mucosa de cada paciente va a establecer cuánto es lo que nosotros profundizamos. Lo que sí debemos obtener es un contacto óseo. Y se inyecta un quinto de tubo de solución anestésica. Se va a producir una isquemia de la zona, lo que nos va a dar la idea de que ya la cantidad de líquido ha sido suficiente. El territorio de inervación abarca de la mucosa palatina desde mesial del incisivo central hasta distal del canino homolateral. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para corroborar que hemos bloqueado correctamente a este nervio? Vamos a establecer el test de bloqueo de la mucosa palatina entre el lateral y el canino. ¿Ah? Si voy muy rápido o alguien no entiende, por favor les pido me lo hagan saber. La técnica de bloqueo del nervio palatino mayor. El nervio palatino mayor, para poder... ¿Sí? ¿Puedes repetir lo que dijiste antes de pasar al nervio palatino mayor? Antes de pasar al nervio palatino mayor, sí. ¿Dónde realizamos el test de bloqueo? ¿O sí, qué territorio? Bien. Vamos atrás. El territorio de inervación ustedes lo tienen claro.
Va desde la mucosa palatina, desde mesial del incisivo central hasta distal del canino homolateral. No olvidemos que amesial, como es una zona de, digamos, de compartir la zona sensiblemente con el naso palatino del lado opuesto, podemos tener algunas fibras que traspasen la línea y podamos dar una sensibilidad en esa zona. Pero para corroborar justamente, el test de bloqueo se debe realizar siempre en una zona en la cual la inervación corresponda únicamente al nervio que nosotros bloqueamos. Por eso tiene que ser entre el lateral y el canino. ¿Está? Sí. En esta zona. O sea que es igual que en el alveolar inferior, pero en vez de ser a vestibulares, a lingual. O sea, palatino, perdón. Exacto. Exacto. Y vas a ver que después esta misma referencia que tú haces también se da para otro bloqueo. ¿Ah? Pero un poco es una forma de poder sistematizarlos. Técnicas de bloqueo al nervio palatino mayor. Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces el test de bloqueo lo hacemos en una zona donde esté solo inervado por ese nervio. Exacto. Está, impecable. Siempre tiene que hacerse en una zona que corresponda únicamente al nervio que nosotros bloqueamos. Porque si tú lo haces en una zona en la cual puede estar llegando fibras nerviosas de otro nervio, puede darte que tu bloqueo no ha sido exitoso y sin embargo no es así. ¿Ah? Por eso tiene que ser solamente el nervio al cual bloqueamos el que inerve la zona en la cual nosotros vamos a tomar como zona para el test de bloqueo. Para el nervio palatino mayor, la posición del paciente es prácticamente la misma, solamente que el cabezal está ligeramente hacia atrás. No tiene por qué estar en una hiperextensión, porque igual vamos a poder tener una correcta visión y la posición va a ser muy ergonómica. Y la arcada dentaria siempre va a estar superior, va a estar a la altura de los hombros del operador. ¿Ah? La referencia ósea es el agujero palatino mayor. ¿Ah? Esa es nuestra referencia ósea. Por este agujero emergen el paquete del palatino mayor, conformado por arteria, nervio y la vena. Nosotros tenemos que el reborde alveolar, la cara medial del reborde alveolar y la cara inferior del hueso palatino van a conformar una línea que es el borde de un ángulo que está conformado por esas dos superficies, conformado por la superficie de la cara medial del proceso alveolar y la cara inferior de la lámina horizontal del hueso palatino. Este ángulo diedro es una de las referencias que nosotros vamos a tomar para el bloqueo del palatino mayor. La referencia mucosa es un cambio de coloración que se va a dar a la altura de la emergencia del paquete vasculonervioso palatino mayor. Va a tener, además, la ubicación por delante de la línea de la A de aproximadamente 1 centímetro por delante de ella. El cambio de coloración está debido no solamente a la emergencia, sino a las glándulas salivales menores que también están presentes en esa zona, en mayor cantidad. Va a estar ubicado a esta altura. Y la referencia dentaria es a distal del último molar erupcionado. Nosotros vamos a tener que puncionar en esa zona y para puncionar vamos a tener que venir desde el lado contrario. Para eso necesitamos una jeringa Carpule con aguja corta. La referencia ósea, lo que les decía, es el ángulo diedro que está conformado por la cara medial del proceso alveolar y la cara inferior de la lámina horizontal del hueso palatino. Y la referencia mucosa es el cambio de coloración
También existe una depresibilidad mayor dada por esa emergencia del paquete, ¿tá? Por lo que, al igual que les decía el doctor Escarrone, nosotros debemos de palpar la zona para poder ubicarla en forma más directa y con mejor certeza. Y la referencia distal dentaria es distal del último molar erupcionado. El punto de punción es la zona depresible, con el cambio de coloración y, como les decía, aproximadamente a 1 centímetro por delante de la línea de la A. Procedemos del lado contralateral a 45 grados con respecto a las referencias del ángulo óseo que les había dicho. Se profundiza entre 3 a 5 milímetros hasta obtener un contacto óseo. Ustedes se darán cuenta de que la mucosa a esa altura tiene un espesor muy fino. Y también se inyecta un quinto de solución anestésica. Se va a producir, al igual que el nasopalatino, una zona de isquemia en esa zona, ahí, al depositar el líquido. El territorio de inervación es la mucosa palatina homolateral desde distal del canino hasta el velo del paladar. Y el test de bloqueo es la mucosa palatina a la altura de la pieza que vayamos a intervenir. ¿Ah? Dado de que el palatino mayor abarca una superficie mucho más grande, nosotros podemos hacerlo perfectamente a nivel de la pieza a la cual vamos a intervenir. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Ahora, las técnicas de bloqueo a los nervios alveolares anteriores y medios. Ustedes recordarán lo que les decía el doctor Imas, que tenemos los nervios alveolares anteriores y los medios. Los alveolares anteriores son los responsables directos de la inervación del incisivo central, lateral y canino. Y los alveolares medios son los responsables de la inervación del primer y segundo premolar y de la raíz mesiovestibular del primer molar superior. Los medios son inconstantes, por lo cual nosotros, para hacer el bloqueo de los mismos, lo que hacemos es la realización de la técnica exactamente igual para bloquear los anteriores. Ahí ven que la posición del paciente sigue siendo a 45 grados y la cabeza ligeramente hacia atrás, ¿tá? Y forma un ángulo de 90 grados la arcada superior con respecto al plano horizontal. Tenemos una referencia oral, una referencia ósea que es extraoral. ¿Cuál es esta referencia? El doctor Imas el otro día, el lunes pasado, les establecía la forma de poder nosotros ubicar el agujero infraorbitario. ¿Tá? Lo que debemos hacer es palpar la sutura maxilomalar. Esa palpación la podemos hacer con el dedo índice o con el dedo mayor. Cuando nosotros hacemos esa palpación, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la sutura que une el hueso maxilar al hueso malar. Esta sutura nos va a establecer aproximadamente la posición en la cual se encuentra el agujero infraorbitario. El agujero infraorbitario se ubica aproximadamente entre 6 a 8 milímetros, a 10, milímetros por debajo de esta sutura. Otra forma que tenemos de establecerla para poder encontrar la sutura también es dividir el reborde inferior de la órbita en tercios. Entre el tercio medial y los 2 tercios laterales va a estar ubicada la sutura maxilomalar. Y por debajo de ese tercio, de esa unión de esos tercios, vamos a tener el agujero infraorbitario. Esa va a ser nuestra referencia ósea. Vamos a dejar el dedo mayor a nivel del agujero infraorbitario, tomar el labio superior con los dedos índice y pulgar y elevar el labio superior para poder ver el interior de la cavidad. El labio lo debemos dejar perpendicular al reborde y el frenillo debe continuar la línea media.
Esto lo van a ver por qué esas posición del labio, para poder establecer las referencias mucosas en forma correcta. Nosotros vamos a buscar nuestro punto de punción que va a estar a 1 centímetro a lateral del frenillo y a 1 centímetro hacia afuera del fondo de surco. Ahí vamos a tener ubicado nuestro punto de punción. Y vamos a tener que venir desde el lado contralateral y puncionar y ascender hacia el agujero infraorbitario. La dirección va a ser súpero-póstero-lateral. ¿Hasta dónde vamos a ascender? Hasta obtener el contacto óseo. Ese contacto óseo nos va a garantizar la posición en la que estamos. Ustedes al principio no lo van a lograr sentir hasta que desarrollen la palpación de la zona en una forma más sensible, con más tacto, pero se siente el paso de la aguja por debajo del dedo mayor hasta hacer contacto con el reborde óseo. ¿Ah? La referencia ósea es extraoral, es el agujero infraorbitario, que está localizado por la sutura maxilomalar, que la palpamos, ¿tá? Y está por debajo del reborde infraorbitario, entre 6 a 10 milímetros. Y el dedo mayor está marcando ese punto a nivel de la piel. Se eleva el labio y se lo sostiene entre los dedos índice y pulgar. El fondo de surco como referencia mucosa y el frenillo labial. Y la referencia dentaria es el ápice del incisivo lateral. Y si ustedes se ponen a observar, 1 centímetro a lateral del frenillo es aproximadamente donde podría estar el incisivo lateral. Y 1 centímetro hacia afuera por el fondo de surco es lo que nosotros necesitamos, como le decía el doctor Imas, para poder eludir determinados elementos óseos y llegar en forma directa hasta el agujero infraorbitario. El punto de punción es 1 centímetro a lateral de la línea media, 1 centímetro por fuera del fondo de surco y perpendicular, lo que les había dicho que el reborde del labio, debe quedar perpendicular al reborde y el frenillo labial continuando la línea media. Procedemos del lado contralateral con dirección supero-posterolateral y la profundización es entre 1,5 a 2 centímetros hasta obtener el contacto óseo. ¿Cuánta solución anestésica depositamos? Depositamos un tubo de solución anestésica, 1,8 mililitros. Existe, si ustedes se ponen a ver la posición en la cual se encuentra el agujero infraorbitario, nosotros venimos desde este lado, ¿tá? El agujero lo tenemos acá. Y también podemos acceder al agujero desde otra posición. Desde la zona de premolares también se puede acceder en una forma directa al agujero infraorbitario. Esta es la dirección que nosotros habíamos marcado para la técnica de bloqueo, tomando como referencia el ápice del incisivo lateral. Pero si nosotros venimos desde la zona de premolares, en una forma ascendente y hacia medial, nosotros vamos a llegar al mismo punto, al agujero infraorbitario. ¿Por qué es necesario que nosotros sepamos cómo podemos acceder desde otro ángulo? Porque de repente, cuando nosotros vamos a puncionar, nuestro punto de punción puede estar alterado por algún proceso al cual nosotros tenemos que eludirlo. Y lo que podemos hacer es utilizar esta vía de acceso para poder bloquear al nervio alveolar anterior medio y lograr hacer los procedimientos necesarios. Las referencias óseas extraorales para esta técnica desde premolares son exactamente iguales que las que habíamos establecido para
la técnica de bloqueo con referencia del incisivo lateral. ¿Ah? Mantenemos exactamente las mismas referencias, lo único que la referencia que va a cambiar, como ustedes se dan cuenta, son las referencias mucosas, que va a ser el fondo de surco, y la referencia dentaria, que va a ser los premolares. El punto de punción está 1 centímetro por fuera del fondo de surco. Procedemos del mismo lado con una dirección súspero-medial. Y se profundiza aproximadamente lo mismo, entre 1,5 a 2 centímetros. Lo que sí siempre tenemos que obtener es contacto óseo. Y el depósito de un tubo de solución anestésica, eso nos va a garantizar el bloqueo tanto de alveolares anteriores como medios. El territorio de inervación es desde el incisivo central hasta la raíz mesiovestibular del primer molar, incluyendo pulpa, periodonto, hueso y mucosa vestibular. Los nervios alveolares anteriores y medio también dan ramos sinusales. ¿Dónde vamos a realizar el test de bloqueo? Lo vamos a realizar entre el incisivo lateral y el canino homolateral, a nivel de la papila interdentaria vestibular. Acá. ¿Ah? Como ustedes verán, lo que decía el compañero también, las zonas donde nosotros vamos a tomar como referencias para los bloqueos, para el test de bloqueo, son muy similares. Profe, tengo una duda antes de Dime. que pase a la próxima. ¿Por cuál de las dos nos vamos a guiar nosotros? Porque en realidad lo que cambia es la referencia ósea y la dentaria, pero... No, la referencia ósea no cambia. Ah, perdón, la mucosa y la dentaria. La mucosa y la dentaria. Entre una y la otra, pero capaz Sí. que nos guiamos más por una que por otra. La idea es que puedan realizar las dos. ¿Ah? Sí, la primera técnica que van a ustedes poder, digamos, desarrollar y que necesariamente tienen que desarrollar es la primera técnica que les describí. ¿Ah? La técnica en la cual toma como referencia el ápice del incisivo lateral. Perfecto, gracias. De nada. Profe, ¿Alguna tengo otra una pregunta? consulta. Dime. Sí, ¿test de aspiración en estos no hay que hacer? No. ¿Por qué? Bien. El volumen de los vasos sanguíneos que acompañan a estos nervios no es un volumen muy grande, por lo cual no es necesario, porque es difícil de que lleguemos a funcionar en vaso sanguíneo en estas técnicas. ¿Ah? Y de hacerlo sería, digamos, muy inusual. Y la cantidad de solución anestésica tal vez que podría llegar a inyectarse en un vaso en estas técnicas es muy poca. Lo que sí es que van a encontrar en alguna bibliografía que hay autores que sostienen los test de aspiración, tanto en las técnicas alveolares anteriores y medio, como en las técnicas de palatino mayor y nasopalatina. Bien, ¿Alguna gracias. otra pregunta? Bien, ¿qué nos va quedando de las técnicas más grandes de bloqueo a los nervios maxilares? Las de bloqueo a los nervios alveolares posteriores por vía vestibular. Esta técnica es una técnica que ustedes van a tener que desarrollar el poder ubicarse en los 3 planos del espacio. Y ahora lo vamos a ir viendo. Ponemos al paciente en la misma posición que habíamos hablado, con el respaldo a 45 grados y con la arcada superior formando un ángulo de 90 con respecto al horizontal. La boca del paciente debe estar entreabierta y la mandíbula lateralizada hacia el lado a anestesiar. ¿Por qué? La boca entreabierta y la mandíbula lateralizada, les preguntaría, ¿qué estructura anatómica nosotros estamos alejando del maxilar para poder
tener una mejor visión en este caso. La apófisis coronoides. La apófisis coronoides. Exactamente. Si ustedes hacen una apertura bucal total, la mandíbula va a perder la posibilidad de lateralizarse y alejar correctamente la apófisis coronoide. Por eso también es que pedimos que lateralice, pero con la boca entreabierta. Nos va a permitir tener una mejor movilidad y va a permitir una visión más clara del punto de punción. ¿Cuál es nuestra referencia ósea? Sería la tuberosidad maxilar. ¿Y por qué nos interesa la tuberosidad maxilar? Porque por ella ingresan los nervios alveolares posteriores superiores. Pero la palpación de la tuberosidad va a ser compleja. Entonces, como referencia, sí vamos a tomar a la cresta cigomático-alveolar. La cresta cigomático-alveolar está ubicada a la altura del primer molar superior y nosotros la podemos palpar, mejor dicho, la debemos de palpar para poder ubicarnos correctamente. Esta va a ser nuestra referencia ósea, la cresta cigomático-alveolar. Yo les decía hoy, cuando empezaba con esta técnica, de que vamos a tener que ubicarnos y manejar los tres planos del espacio. Los tres planos del espacio que nosotros manejamos es el plano coronal, el axial y el sagital. ¿Por qué? Porque para poder nosotros acceder hasta la cara distal de la tuberosidad, necesitamos angular nuestra dirección en 45 grados en los tres planos del espacio. ¿Cómo es esto? Es así. En el plano axial, esta sería una ubicación paralela al plano axial. Y vamos a tener que angular 45 grados en el plano axial. En el plano coronal va a suceder lo mismo. 45 grados en el plano coronal. Y en el sagital también. Esto es una vista desde otro ángulo de cómo tendríamos que tener angulados los 45 grados en los tres planos. Sé que es difícil de poder imaginarlo en este momento, más cuando ustedes no han tenido clínica y lo único que han estado viendo de repente en anatomía es la parte ósea. Como cuando sumamos la parte mucosa, nosotros tenemos que establecer claramente, primero que nada, dónde tenemos ubicada nuestra apófisis cigomático-alveolar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ubicarnos 1 centímetro por detrás de la apófisis cigomático-alveolar y 1 centímetro por fuera del fondo de surco. Ahí es donde vamos a tener nuestro punto de punción. Vamos a utilizar una jeringa Carpule que puede ser con aguja corta o con aguja larga. En esta técnica es posible utilizar cualquiera de los dos tipos de aguja. Boca entreabierta, mandíbula lateralizada, como les decía, hacia el lado anestesiado. La referencia ósea, la apófisis cigomático-alveolar. Nosotros la palpamos y después de palparla se posiciona el espejo por detrás de la apófisis para poder separar los tejidos y visualizar el fondo de surco. ¿Ah? La referencia mucosa era el fondo de surco, como les había dicho, y la referencia dentaria, el último molar erupcionado. La raíz mesiovestibular del tercer molar de existir o la raíz distovestibular del segundo molar, siempre y cuando se encuentren en correcta posición. Punto de punción, entonces, 1 centímetro por detrás de la apófisis y 1 centímetro por fuera del fondo de surco. Y la dirección, procediendo del mismo lado, 45 grados en los tres planos del espacio, en una dirección supero-postero-medial. ¿Cuánto vamos a profundizar? Va a ser necesario profundizar 1,5 centímetros.
no vamos a obtener contacto óseo en esta técnica, porque la idea es profundizar sin tener contacto con la tuberosidad. Y debemos realizar test de aspiración obligatorio. Y depositamos un tubo de solución anestésica en nuestro punto de inyección. El hecho es de que nosotros debemos evitar también acá el contacto óseo, porque ¿quién está muy cercano o muy en relación con la tuberosidad en este sector? ¿Se acuerdan? ¿Qué estructura? El plexo. El plexo. Exactamente, el plexo. Y es a quien debemos evitar más que a nadie ahí, ¿está? Y por eso es necesario y es obligatorio el test de aspiración. Cuando se den el teórico que viene sobre lo que son todos los eventos adversos en las técnicas anestésicas, se les va a hablar de esto. El territorio de inervación va desde el tercero y segundo molar en la totalidad de los mismos y el primer molar menos la raíz mesiovestibular. Incluye la pulpa, el periodonto, hueso, mucosa vestibular correspondiente a estas piezas dentales y ramos sinusales que también nos está dando estos nervios. ¿Y dónde piensan ustedes que podemos realizar el test de bloqueo? A ver. Podría realizarse a nivel de la mucosa vestibular del segundo molar superior, por ejemplo, dado que entre primero y segundo molar, en la papila interdentaria por vestibular. ¿Ah? Dado además que los alveolares inferiores posteriores, previos a inserción en el hueso, dan ramas gingivales. Sí, exactamente. ¿Qué otra técnica tenemos a nivel de maxilar que también se pueden utilizar en algunos casos a nivel mandibular? Son técnicas terminales. ¿Qué es una técnica terminal? Es una técnica que va a estar en relación directa a una pieza dental en exclusivo. ¿Ah? La posición es exactamente la misma, tanto del paciente como del operador. Lo que sí, también acá utilizamos jeringa carpule. Y la referencia ósea que vamos a tener es la cara externa del proceso alveolar. Y la referencia mucosa, el fondo de surco. Y la dentaria, la raíz de la pieza a bloquear. Como ejemplo, pongámosle que ustedes necesiten bloquear el primer premolar. Ustedes van a tener como referencia el proceso alveolar a la altura del primer premolar, el fondo de surco, vamos a tomarlo a esa altura, y tenemos que ver la raíz de la pieza. Nos ponemos en forma paralela a la raíz de la pieza, 1 centímetro por fuera del fondo de surco, y a 45 grados ingresamos nuestra aguja hasta obtener el contacto óseo. ¿Ah? Lo que les decía, 1 centímetro por fuera del fondo de surco, con una angulación de 45 grados con respecto a la cara externa del proceso alveolar, y se profundiza hasta obtener contacto óseo. ¿Cuánto se inyecta? La mitad del tubo de solución anestésica. El territorio de inervación obviamente va a ser solamente la pieza frente a la cual estamos inyectando. ¿Tá? Incluye la pulpa, el periodonto, el hueso y la mucosa vestibular. Y el test de bloqueo va a ser en la mucosa vestibular frente a la pieza bloqueada. ¿Por qué les decía que esta técnica va a desarrollarse mayoritariamente en maxilar que en mandíbula? ¿Alguien recuerda lo que les decía el doctor Imas el lunes pasado? Porque el hueso es menos denso, se puede infiltrar más fácilmente que en la mandíbula. Exactamente. Las diferencias anatómicas que tenemos entre maxilar y mandíbula hacen posible que la solución anestésica
trasfunda a través de las tablas del maxilar más fácilmente que a través de las tablas de la mandíbula. Y al nivel de la mandíbula, en el sector anteroinferior es donde podemos lograr un bloqueo exitoso con una técnica terminal. Hablando de la utilización de un anestésico igual para las dos técnicas, ¿no? Bien, ahora, los nervios alveolares posteriores no solamente los podemos bloquear a través de por vía vestibular, también se puede bloquear por vía palatina. ¿Alguien me puede decir cómo podríamos llegar hasta la cara posterior de la tuberosidad por vía palatina? Bien. Vamos a... surco anular podría ser. Ahora lo vemos. Mira. Colocamos a nuestro paciente en la misma posición que ya la teníamos, a 45 grados el respaldo, y con la arcada superior a 90 grados con respecto al horizontal. Nos da una buena visión, una posición ergonómica, y mantenemos la arcada superior a la altura del hombro del operador. ¿Por dónde vamos? Acá lo están viendo. ¿Por dónde ingresamos para llegar a esta zona, a la cara posterior de la tuberosidad? Por el conducto o agujero palatino mayor. ¿Ah? Ahí llegamos al trasfondo de la fosa etérico-maxilar. La referencia ósea es la misma referencia que tomamos para el palatino mayor. El ángulo piedro que se forma entre la cara medial del proceso alveolar y la cara inferior de la lámina horizontal del hueso palatino. La referencia mucosa es la misma que para el palatino mayor. ¿Ah? La dentaria es exactamente igual. ¿Qué es lo que varía acá? Que nosotros en la técnica para el palatino mayor veníamos del lado contralateral y nunca cambiábamos de posición nuestro conjunto de jeringa y aguja, y hacíamos un contacto óseo prácticamente inmediato e inyectábamos un quinto de tubo. No ingresábamos en el conducto palatino mayor. En esta técnica sí tenemos que ingresar. Y en esta técnica es necesario la utilización de una aguja larga, no de una aguja corta. ¿Ah? Y el punto de punción es la zona depresible. Procedemos del mismo lado a anestesiar. Y con angulación aproximadamente de 45 grados con respecto al plano cruzal. Y se profundizan unos 20 milímetros. No hay contacto óseo, o sea que no tenemos un tope óseo que frene a nuestra aguja. Es obligatorio el test de aspiración y se inyecta un tubo de solución anestésica. ¿Hasta acá? ¿Van entendiéndome? ¿Alguna pregunta? Sí. Bien. ¿Qué nos queda? Las posibilidades de bloquear al nervio maxilar, que son posibles tanto por vía del conducto palatino mayor, que lo que vamos a realizar es una profundización mayor, porque tenemos que depositar nuestra solución anestésica más profundamente. ¿Ah? Como ven, tanto las referencias óseas, mucosas y dentarias son exactamente iguales a las que ya habíamos establecido para el palatino mayor o para el bloqueo del nervio alveolares posteriores superiores vía palatina. La diferencia, ¿cuál es? La profundización. ¿Cuánto profundizamos? Profundizamos un poco más de lo que habíamos profundizado antes. ¿Bien? Por vía vestibular, para bloquear el nervio maxilar, nosotros debemos tener a nuestro paciente con
el respaldo a 45 grados, la arcada superior conformando un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal, y lo mismo que para la técnica vestibular, la mandíbula lateralizada y la boca entreabierta. Nosotros debemos llegar más profundamente y más a posterior de donde habíamos establecido el punto de inyección para los alveolares posteriores superiores. Las referencias para determinar el punto de punción son las mismas que para la técnica de los alveolares superiores. Se utiliza una jeringa carpule con aguja larga, se procede del mismo lado de anestesiar y, viniendo del mismo lado, la profundización es súpero posteromedial, pero con una angulación diferente, con una angulación de aproximadamente 60 grados en los 3 planos del espacio. Y profundizamos unos 30 milímetros. Obviamente, test de aspiración obligatoria. Inyección de un tubo de solución anestésica. ¿Qué es lo que bloqueamos cuando bloqueamos el nervio maxilar? Bloqueamos absolutamente todas las ramas, tanto alveolares posteriores, alveolares anteriores y medios, palatino mayor y nasopalatino. Existe una técnica de bloqueo extraoral que podemos llegar a utilizar nosotros, que hoy algo le mostraba el doctor Escarrone, una imagen que establecía la utilización de esa técnica. La posición y del paciente y del operador son iguales. En eso no hay cambios. Pero nosotros tenemos a nuestro agujero infraorbitario acá. Lo que podemos hacer es venir, cuando lo tenemos localizado, y a través de la piel puncionar y llegar hasta el contacto con el hueso y poder depositar la solución anestésica ahí. Es una técnica que no la utilizamos mucho, pero ustedes deben saber de que puede ser utilizada y que es de acceso directo al agujero infraorbitario y nos da el bloqueo de alveolares anteriores y medios también. La bibliografía que utilicé para armar este teórico es la que ustedes están viendo, la anatomía craneofacial, editada por la Cátedra de Anatomía General y Bucodental de nuestra facultad, Anatomía Odontológica Funcional y Aplicada de Fibungarino, el Manual de Anestesia Local de Malamet, la 7ª edición, Cirugía Bucal de Gay Escoda, Cirugía Oral y Maxilofacial Contemporánea de James Hook. Las imágenes fueron tomadas tanto de Anatomía de Craneofacial como de los autores que ustedes ven en la bibliografía. Algunas imágenes fueron cedidas también por el doctor Taramasco en forma personal. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte si, porque no creo que escuché mal, ¿dijiste que hay que hacer contacto óseo en el agujero infraorbitario o que no? Contacto óseo, sí. Tenés que establecer contacto óseo cuando vas a relacionarte con el agujero infraorbitario. Tanto realices las técnicas de bloqueo por vía intraoral como las que establezcas por vía extraoral. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bien. Muchas gracias.